Damos paz y bendición para todos los que nos escuchan, los que se han conectado a esta dirección, Facebook. Y bueno, pues quiero dar una introducción, hacer un paréntesis ahí en el estudio a la carta a los Hebreos, y quisiera ayudar una introducción que es importante, y todo basado a la carta del rabino Shaul a los creyentes en Italia. Queremos dar una introducción porque es importante reconocer también la historia y todo lo que ha acontecido allá en Roma desde aquellos tiempos. Y para ello quisiéramos pedir inspiración divina, nuestro Abba Kadosh nos ayude, nos dé de su Ruach HaKodesh, esa inspiración que todos necesitamos. Y bueno, pues oramos. Padre bueno, a ti, Padre, te bendecimos. Y nosotros, Padre, expresamos nuestras gracias. Y pedimos, Padre, que nos ayudes a entender el propósito de esta carta del rabino Shaul a los creyentes en Italia. Pedimos que tú te manifiestes en mis labios, te manifiestes con poder para que nuestros hermanos tengan entendimiento y puedan también comprender tus palabras. Pedimos para los que nos escuchan y nos están observando y mirando con gozo y alegría, pedimos también para ellos entendimiento que viene de lo alto. Así nos disponemos, Abba, presentar tu palabra en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Tomen asiento, hermanos, que estamos aquí. Vamos a ver que esta carta del rabino Shaul a los de Italia, mayormente ubicados en la ciudad capital del imperio, que es Roma. Vamos a ver que esta carta es profunda. No nada más eso, sino también extraordinaria. Entre todas sus cartas, basada en los conversos, vamos a ver que hay una serie de historias que se originaron a través de ese tiempo y las políticas que también se llevaron en aquel tiempo. Porque podemos decir que a través de la historia, entre los años 49 al 52, el emperador Tiberio Claudio había ordenado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Eso ya era una orden, que fuesen expulsados de Roma todos los judíos. Vea usted la fecha, 49 al 52. Entonces vamos a ver que aún hay una relación, llamémosle así, perfecta acerca de las memorias de los apóstoles, también conocido como el libro de los Hechos. Muchos gentiles, relata el libro de los Hechos, muchos gentiles iban a las sinagogas y formaban parte de la comunidad judía, ya sea como temerosos de Elohim, como prosélitos, también como prosélitos. Y fue desde este núcleo importante de personas de origen no judío que se formó el núcleo primario de las comunidades no judías que Rab Shaul y Barnabá fueron comisionados de forma especial. Y también debemos de recordar que al principio el asunto no fue qué hacer con los judíos que se vuelven al Adón. Ese no es el asunto, porque ellos ya conocían al Adón, porque eran judíos. Porque en ese tiempo todos eran judíos. ¿Cuál era la situación que se iba engendrando o el problema que se iba desarrollando? ¿Qué hacer, mejor dicho, con los gentiles que abandonaban su idolatría y se convertían al Elohai de Israel por medio del Mashiach? ¿Qué hacer con ellos? Aquellos que se convertían al Elohai de Israel por medio del Mashiach. ¿Qué se tenía que hacer con ellos?
cuál iba a ser su conducta, su norma en aquella época. Había una idea general de que los gentiles se convirtieran al Elohim de Israel en los días del Mashiach. La manera como tendrían lugar de esa conversión y sus implicaciones dentro de la comunidad judía no estaban claras. Recordemos que sería una situación única y especial en la historia de Israel y de la redención, por supuesto. Por lo tanto, al principio la conversión de los gentiles produjo mucha controversia, al principio, y era dentro de las comunidades judías, especialmente dentro del partido jasídico establecido por el Ribi. Y esta carta a los creyentes de Roma fue escrita aproximadamente en el año 58, escuche bien, después del Mashiach, año 58 después del Mashiach. Es decir, que la carta es posterior al concilio en Jerusalén, donde se trató el tema del lugar y ministerio y responsabilidad de los creyentes provenientes de los gentiles en la comunidad jasídica. Asunto que tuvo lugar en los años 50-55 del primer siglo. Entonces reiteramos de una manera simple y sencilla que al principio el asunto no fue qué hacer con los judíos que se vuelven al Adón, porque repetimos, al principio todos eran judíos, sino que el problema fue qué hacer con los gentiles que abandonan su idolatría y se convierten al Adón, al Elohai de Israel, y se convierten, ¿por qué conducto? Por el conducto del Mashiach. Entonces, ¿estamos entendiendo eso? Se congregaban en las comunidades judías. ¿Qué quiere decir? Que tenían un liderazgo judío. Y el problema se iba a originar de una manera rápida en cuanto fueron expulsados los judíos en Roma. ¿Por qué? Porque ya el emperador Tiberio Claudio había ordenado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Entonces el problema iba a aumentar, porque ya no iban a tener un liderazgo judío, porque iban a ser expulsados. Entonces, ¿qué hacer con los gentiles que abandonan su idolatría y se convierten al Elohim de Israel por medio del Mashiach? ¿Qué hacer? Es por eso que Rab Shaul, teniendo la visión del Eterno, precisa esta carta y la escribe. Entonces, esta carta es de Shaul a los creyentes en Roma. Ya todos lo sabemos. Y tuvo, entre otras cosas, el propósito de aclarar este asunto. ¿Qué hacer con esos gentiles que se han convertido al Elohim de Israel por medio del Mashiach? ¿Qué hacer? Entonces vamos a ver que esta carta trata temas importantes, diría yo, fundamentales para cada uno de nosotros, como es la afirmación de la justificación por la fe, sin las obras legalistas de la ley, la culpabilidad de quienes, de todos los hombres, tanto como judíos como no judíos, y la obra perfecta del Mashiach. Todos esos puntos nosotros los vamos a tratar. Entonces entendemos que la congregación en aquella ciudad, que había sido formada originalmente de judíos, cuyos líderes inicialmente habían sido judíos, los cuales instruyeron a los conversos. Hay que entender eso. Provenientes de los gentiles. ¿Acerca de qué? Acerca de la fe en el Mashiach. Y en la disciplina de la palabra. Y ahora se quedó sin líderes
naturales. Se quedó sin líderes naturales. Entonces vamos a ver aquí en esta historia breve que los creyentes de origen gentil, porque ya había creyentes judíos que realmente creían en el Mashiach. Ya hemos entendido que el Mashiach, judío. Bueno, hacemos esa aclaración o esa afirmación porque es importante. Los creyentes de origen gentil tuvieron que asumir el vacío de liderazgo producido por la expulsión de los judíos mesiánicos. Para cuando Shaul escribe su carta alrededor del año 58, es decir, 5 o 6 años aproximadamente, después de aquel evento de carácter político, la congregación romana era mayoritariamente judía. Entonces, ¿por qué lo anterior creó las condiciones religiosas, teológicas, que explican muchas de las razones por las cuales Shaul escribe esta carta a los romanos? La importancia de esta carta. Entonces tenemos nosotros que analizar historia y una historia con evidencias, para que entonces el estudio sea serio y sea agradable para los que nos están mirando, y yo sé que lo hacen con gozo y con gusto. Entonces tenemos que analizar la evidencia interna. Llegamos a la conclusión de que el poder de liderazgo producido por la mayoría absoluta comenzó a producir en los creyentes de origen gentil un cierto orgullo espiritual, que desembocó finalmente en una idea que se divulgó en la comunidad que llegó a los oídos de Shaul. Porque todo lo que se decía por aquella comunidad que no tenía ya un liderazgo judío, llegaban a los oídos de Shaul. Entonces, ¿cuál era esa idea? La idea era que los gentiles decían a sí mismos: somos un nuevo pueblo de Dios. Ve usted, se quedan sin liderazgo y se pierden. Los gentiles somos el nuevo pueblo de Dios. Israel ha sido desechado. Los judíos tuvieron su oportunidad, la despreciaron. Y ahora la bendición de la nación, del pacto, ha sido transferida a nosotros. Somos el nuevo Israel. Dicen así: somos el nuevo Israel de Dios. Y no tenemos nada que ver ni con Jerusalén, ni con los judíos. Ellos ya han sido desechados y nosotros hemos sido escogidos. Todas las cosas que llegaron a los oídos de este varón. Israel ya no es más el pueblo de Dios. Nosotros somos el nuevo Israel. ¿Ya? ¿Desde dónde se origina esa teología, llamémosle así? Nuestro propósito no es que ninguno se sienta ofendido. Nuestro propósito es entender esta carta y la profundidad de esta carta. Así que entonces se estableció lo que conocemos como la teología de la sustitución o teología del reemplazo. En el sentido de que ya Israel no cuenta con el programa de Dios, que los creyentes gentiles son ahora los únicos receptores de los pactos y de las promesas. Y para ello nosotros vamos a analizar los capítulos 9, mejor dicho, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 de esta carta, que es muy importante. Entonces responden a esta incorrecta teología que tuvo su origen en Roma. Y hay dos preguntas que pudiéramos hacernos, preguntas
que también pudieran ser claves, y que el mismo Rav Shaul repite aquí en esta carta. Vamos a tratar de entender estas dos preguntas. Y para ello vamos a tomar también como referencia esta carta a los romanos, en capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? ¿Y qué contesta? Ni se les ocurra la idea. Ni se les ocurra la idea. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vea usted cómo contesta. Ni se les ocurra la idea. Ni siquiera lo piensen. ¿Por qué? Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, sería formular esta pregunta como punto número 1. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? Mire que la Escritura da la respuesta. De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que la teología de la sustitución podemos decir que no tiene fundamento. Ni en el programa del Eterno, ni en la evidencia histórica. El Eterno no ha desechado a su pueblo. Esa es la evidencia teológica. No ha desechado a su pueblo, en ninguna manera, ni siquiera lo piensen, ni se les ocurra esto. El Eterno no ha desechado a su pueblo. Vean la contundencia de esta primera pregunta. ¿Por qué? Porque también yo soy israelita. Esa es una evidencia histórica. Porque yo soy israelita. Entonces podemos entender que el argumento de Shaul es el siguiente. ¿Cómo ustedes van a decir que Yud-Hei Vav-Hei ha desechado a los judíos como su pueblo cuando yo mismo soy judío? Lo podríamos entender así. Si desechó a su pueblo, entonces me desecha a mí, que soy israelita, que soy de la tribu de Benjamín. Por eso es que tenemos que razonar esto. Si el Eterno ha desechado a los judíos, me hubiera desechado a mí también. Podría entenderse así. Pero sabemos que no los ha desechado. Sabemos que no los ha desechado. Ni a mí, diría el propio Rav Shaul, ni al resto de los apóstoles, ni al resto de los miles creyentes judíos de aquella época. ¿Esto qué prueba? Que la doctrina que afirma de que Elohim ha desechado a su pueblo es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. ¿Qué otras preguntas nos podemos hacer? Con una evidencia histórica basada en las Escrituras. Vamos a ir al capítulo 11, verso 11. Hemos leído 11.1, pero ahora vamos al 11.11. Dice, digo pues, su tropiezo es para eliminarlos como pueblo. Y contesta el mismo, ni siquiera se les ocurra tal idea. Pero por su transgresión vino la salvación
a los gentiles para provocarlos a celos. Ni se les ocurre leer. Hasta eso tenemos que agradecer a los judíos. Que por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Porque si ellos no hubiesen tropezado, ¿cuándo entran los gentiles? Importante entenderlo. Entonces, ¿podemos argumentar que han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. En otras palabras, ¿qué diríamos? El hecho de que los gobernantes y ancianos de Israel hayan rechazado al Mashiach tiene como propósito eliminar a Israel como pueblo de Dios y nación del pacto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Shaul? En ninguna manera. Sino que su rechazo, podemos decirlo así, formó plan divinamente concebido para que por medio de aquel rechazo se abriera el espacio del tiempo necesario para que las puertas del reino prometido a Israel pudieran ser abiertas también a todas las naciones del mundo. Bendito sea su nombre. Y analicemos muy bien los versículos 11 y 12. ¿Pueden leer los versículos 11 y 12? Del capítulo 11. Versículos 11 y 12. Del 11. Entonces ya vimos el 11, ahora el 12. Y si tu transgresión es riqueza del mundo y su derrota la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y si su transgresión es riqueza del mundo, porque lo es, y su derrota la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Recuerda que el Mashiach vino primeramente, ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, así que la teología de la sustitución es incorrecta. No tiene fundamento. Ni en el programa de Dios, ni en la evidencia histórica. Consecuentemente, toda la jactancia o orgullo espiritual está condenado. Y esto es precisamente uno de los graves problemas que Shaul intenta sanar en su carta, porque es una carta a los gentiles. Así como hemos estudiado, la carta a los judíos era una carta dedicada especialmente a los judíos, porque están hablando del sacerdocio levítico. ¿Y quién iba a entender todas esas cosas en la Torah? Pues los judíos que tienen Torah. Que posteriormente también la Torah se iba a revelar a los gentiles. Pues que así sea. Entonces, es importante entender esas palabras. Podríamos decir en otras palabras, cómo cada vez menos judíos reconocen que Yeshua es el Mashiach. Y al mismo tiempo, más gentiles sí le reconocen. ¿Ve usted? Como cada vez menos judíos reconocen que Yeshua es el Mashiach. Que Yeshua es el Mashiach. Y al mismo tiempo, más gentiles sí le reconocen. O podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo explicar que el Mashiach judío haya sido rechazado como tal por gobernantes de su propio pueblo, mientras que los gentiles cada vez más Adón? ¿Cómo entender eso? Debemos aclarar esto. ¿Cómo explicar que el Mashiach
haya sido rechazado. ¿Por quiénes? Hay que entender eso. ¿Por quiénes fueron rechazados? Por los gobernantes, por los jueces, por la gente de eminencia de aquella época. Porque entonces tendríamos que revisar la versión Reina Valera cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Dice la versión Reina Valera, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces es un versículo que realmente hay que corregir en la versión Reina Valera. No lo digo de manera irrespetuosa, sino de una manera sencilla. Porque la versión, de las versiones más hermosas que hemos tenido en nuestras manos, una de ellas, ¿qué dice? Dice, a los de su oficio vino, y los de su oficio no lo recibieron. Porque cuando uno dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, está dando a entender que a los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Los judíos, el pueblo judío. Y todo el pueblo judío lo rechazó, no le entendieron. Entonces, por la gravedad de este asunto, han venido problemas antisemitistas. Porque entonces muchas personas por ese texto dicen, pues si los judíos no le recibieron, pues nosotros sí le recibimos. Y ahora nosotros somos pueblo y ellos ya no son pueblo. Ve usted todo el problema que origina. Y el decir que todo su pueblo lo rechazó es mentira. Porque recuerda la Escritura, recuerda a los profetas, que en Israel siempre habrá un remanente. La mayor parte de sus seguidores del Mashiach eran judíos. Y así también había gentiles. Pero es mentira que los judíos no lo recibieron. Hay que corregir eso. Dice, a los de su oficio. Y cuando dice a los de su oficio, era gente de la política. Gente importante. Gobernadores. Jueces. El Mashiach tuvo que venir a ellos, pero ellos, ese sector específico, lo rechazaron, pero no todo su pueblo. No, fíjense nada más lo que cuesta entender las palabras. A los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Su pueblo judío. Y su pueblo judío lo rechazaron, no lo entendieron. Nada más decir a los suyos vino implica muchísimo. Pero si decimos a los de su oficio vino, cambia totalmente el concepto, porque ya no está generalizando, está hablando de un sector específico. Y bueno, pues llegamos a la pregunta, ¿cómo explicar que el Mashiach judío ha sido rechazado? ¿Por quiénes? Por los gobernantes de su propio pueblo. Por ellos sí fue rechazado. Y pueblo, mientras que los gentiles cada vez más se convertían al Adón. En esta carta vamos a entender que Ray Shaul dará respuesta a esta pregunta mediante la exposición de uno de los misterios más extraordinarios de la redención. Si entendemos por misterio como algo que está escondido en el corazón de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Celestial, y a menos que Él lo revele, porque es importante que todas las cosas el Eterno lo revele, todas las cosas Él revele. Ningún mortal podrá nunca, bajo ninguna circunstancia, descifrarlo. Imaginarlo y concebirlo, tendremos una idea de la riqueza de esta revelación. Esta revelación la encontramos en esta carta.
vamos a ver que aquí Shaul mostrará que Israel es misterio de la redención. De manera que los creyentes de origen no judío, cuando lleguen al tema de Israel, deberán conocer que pisan teología sagrada. Y sumo cuidado deberá ser asumido para no distorsionar ni dañar el plan de la redención. Porque ese es el propósito. No dañar el plan de la redención. Rab Shaul expondrá en esta carta consejos con sabiduría, como solo él lo sabe hacer. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Vea usted, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Podemos entenderlo en otras palabras. Cuando los creyentes de origen gentil ignoran a Israel como misterio, corren el riesgo de caer en el pecado de arrogancia. O también de jactancia. Porque muchos se jactan de que son pueblo. Ellos son primeramente pueblo. Y nosotros hemos sido injertados en el olivo natural juntamente con ellos. Y ahora también somos pueblo. Por medio del Mashiach. Pero muchos se jactan y ese es un error gravísimo. Ellos son pueblo, nosotros somos pueblo y ellos ya no son pueblo. Un error gravísimo. Entonces viene un orgullo espiritual que básicamente cae en el pecado de la idolatría. Vamos a ver tres grandes hechos que trae el apóstol a los gentiles en esta carta a fin de revelar la naturaleza de Israel como misterio del Padre. Primero, punto número uno. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ve usted el plan del Eterno. Por la transgresión de ellos, de su pueblo, vino la salvación a los gentiles. En otras palabras, Israel no hubiera sido endurecido, podemos utilizar aquí esta palabra, endurecido en parte. Israel no hubiera sido endurecido en parte si los gobernantes y ancianos de Israel hubieran aceptado a Yeshua como Mashiach, hablando de su primera venida. Entonces el reino mesiánico prometido a nuestros padres habría comenzado y ningún gentil habría sido salvo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿quién endureció a Israel? Hacemos la pregunta. En parte, si esos gobernantes, esos ancianos en Israel, que eran la eminencia y conformaban el Senadrín, hubieran aceptado a Yeshua como Mashiach en su primera venida, ¿qué hubiera pasado? El reino mesiánico prometido a nuestros padres había comenzado, hablando de los judíos, y entonces ningún gentil había sido salvo. Entonces, así que el Adón tuvo que permitir que no sucediera, como sucedió para abrir una puerta de salvación a quienes, podemos decir, también a los gentiles. Una puerta de salvación también a los gentiles. Si los gentiles fueron salvos en el primer siglo y lo continuarán siendo hoy, es porque Israel fue endurecido en parte. Tendríamos que dar gracias al Padre por ello. Espero que alguno diga Adoshem Melech Nemar. Amén. Consecuentemente, en vez de orgullo, en vez de
vanagloria, en vez de jactancia, en vez de arrogancia. Los gentiles que se convierten al Adón deben de ser agradecidos con el Eterno, que les dio una oportunidad de salvación, endureciendo a su propio pueblo y a sus propios líderes. Consecuentemente, el endurecimiento de una parte de Israel en relación ¿con qué? Con la revelación de Yeshua como Mashiach. Porque falta también entender eso, la revelación de Yeshua como Mashiach. Porque hay algunos que tienen su Mashiach, pero no es Yeshua. Por eso que se necesita revelación para poder entender que Yeshua es nuestro Mashiach. Entonces, no es desobediencia. Podemos decir que es la profecía. Esto no es otra cosa que un misterio. El punto número 2. Estamos dando una introducción a esta carta porque si no conocemos sus orígenes, su historia, pues, tal vez no la podamos entender. Y trato de ser respetuoso con esta palabra que estamos dando. La idea no es dañar a nadie, sino que la fe se fortalezca. Nuestra fe, su fe. Entonces, punto número 2. Entonces, por su transgresión vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles, para provocarles a celo. ¿Por qué para provocarles a celo? Porque ellos no comparten con nadie al Eterno. Entonces, al salvarlos a ellos, ¿qué hace? Provoca celos a su pueblo. Aquí está esta segunda razón, que la salvación de los gentiles y la vida de los redimidos provenientes de los gentiles sea un instrumento que provoque a celos a los de Israel, que fueron endurecidos para que ellos obtuviesen la salvación, o sean salvos. Los creyentes de origen no judío, escuchen lo que vamos a decir, que también es importante. Los creyentes de origen no judío no están obligados a guardar los mandamientos de la Torá, como lo está el judío. Los creyentes de origen no judío no están obligados a guardar todos los mandamientos de la Torá, como lo está el judío. Entonces podemos entender que hay mandamientos que los gentiles sí podemos llevar a cabo. Solamente hay 7 principios básicos que están bosquejados en la memoria de los apóstoles y que estos fueron considerados en el llamado Concilio de Jerusalén. Entonces sometamos estudio a eso. ¿Cuáles son esos mandamientos de los cuales sí los que son de origen no judío pueden llevar esos mandamientos? Así como estamos por dar el tema de los 7 mandamientos noágicos, vamos a dar un tema especial a eso. ¿Cuáles son esos 7 mandamientos noágicos? ¿Cuáles son esos 7 mandamientos noágicos? Los cuales el Eterno ya había trazado para que todas las naciones los llevaran a cabo. Y hemos explicado que esto sucedió 1000 años antes de que la Torá fuera dada en el monte Sinaí. Entonces, sí hay mandamientos para los gentiles, por supuesto. Sí hay mandamientos. Entonces, cuando los creyentes de origen no judío vivan según las demandas de la Torá y para ellos demanden por amor a sus hermanos judíos que vivan según los mandamientos de la Torá para los judíos, porque de lo contrario no vendrá la redención final. La venida del Mashiach se retrasará.
una gran revolución espiritual vendrá sobre todo Israel. En otras palabras, podemos decirlo que los judíos, al ver la conducta y la forma de vida de los creyentes provenientes de los gentiles, guardando los mandamientos que ellos competen, serán motivados a hacer teshuvá, a hacer arrepentimiento. Y se volcarán a ellos, también a la obediencia a la Torá. Por supuesto, cuando ese creyente explica al judío que ha sido Yeshua, que le ha convencido y llevado a ese nivel de obediencia y de santidad, entonces las cosas comenzarán a cambiar poderosamente dentro de Israel. Por cierto, ya hay muchos judíos hoy en día que se convierten a Yeshua el Mashiach. Y bendecimos al Padre por eso. Porque esos son los planes del Eterno. Ya no podemos decir como antes, es que no creen en Yeshua como Mashiach. Ahora sí creen que Yeshua es el Mashiach. Regresamos a los gentiles. Pero si los gentiles que se convierten al Adón no hacen lo que tienen que hacer, ni viven como tienen que vivir, ni se santifican como se tienen que santificar, por lo contrario, comienzan a ufanarse, a decir que los judíos son una raza maldita, como muchos expresan, que son los asesinos, porque he escuchado voces que han dicho así: ellos son los asesinos del Mashiach, que han sido desechados, que ahora nosotros somos el nuevo Israel de Dios, que los pactos y las promesas y las festividades de Dios dadas a Israel han caducado. Por cierto, vamos a dar un tema que se llama la gracia y la Torá. Porque muchos piensan que la gracia y la Torá se contraponen. Y no es así. La gracia y la Torá no se contraponen. O tal vez nos enseñaron de una manera incorrecta. Que si estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Un tema muy importante que podemos estudiar en este lugar. Y bueno, pues, entonces, Israel ha caducado, que Yeshua rompió con el judaísmo. Nosotros, a través de estudiar Torah, hemos confirmado que Yeshua no vino a abrogar la Torah, sino a cumplirla. Y hay una versión que dice, sino a darla a entender, a darle un verdadero significado. Él no ha venido a abrogar la Torah y los profetas, vino a confirmarla. De ahí la importancia de la Torah. Cuando uno estudia Torah, se da cuenta realmente del ministerio de nuestro Rey y Príncipe Salvador, Yeshua HaMashiach. ¿Cuáles eran sus propósitos? ¿Cuáles eran sus fundamentos? Entonces dicen que Yeshua rompió el judaísmo, que Shaul rompió con la cultura dada a Israel y se rebeló contra las costumbres de nuestro pueblo, y que la Torá ya no cuenta y que ha sido abolida. Podemos ahí hablar de muchos etcétera, etcétera. Lo que provoca ese rechazo por parte de los judíos, que fueron misteriosamente endurecidos en parte, eso lo vamos a ver en esta introducción. Tal actitud no provocará nunca celo, sino miedo, temor, indignación y más endurecimiento. Entonces, cuando nosotros miramos la historia, vamos a ver tristemente esto es lo que ha ocurrido, que el rabino Shaul estaba cierto en decir a los creyentes en Roma. ¿Qué les decía a los creyentes en Roma? A los creyentes de origen gentil que estaban en Roma, que se congregaban en una sinagoga,
pero hemos repetido que a través de la historia fueron expulsados por un decreto por parte de Tiberio. Entramos ya en la carta del rabino Shaul a los creyentes en Italia. Y vamos a ver el capítulo 1, verso 1. Shaul, siervo de Yeshua el Mashiach, llamado a ser apóstol, apartado para la promesa de la redención de Dios. Escuche bien. Shaul, siervo de Yeshua el Mashiach. ¿Cómo se hace llamar? Siervo de quién? De Yeshua el Mashiach. Se dice llamar siervo, testificando propio puño y letra, podemos decirlo así. No nada más eso, sino también llamado a ser apóstol. Entonces es siervo y llamado a ser apóstol. Y punto número 3, apartado. Entonces es siervo, apóstol y apartado. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Para la promesa de la redención de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Ya estaba escrito por los profetas la redención que el Eterno había planteado desde el principio. Por eso dice en el verso 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su amado. ¿Acerca de qué? De su amado. Nuestro Adón, Yeshua el Mashiach, que era del linaje de David por vía biológica. ¿Cómo dice la versión Reina Valera en el verso 3? ¿Lo puede leer en voz alta, por favor? Verso 3. Queremos hacer alguna comparación ahí. Y todo para bien, y todo para fortalecernos y tratar de entenderlo. ¿Ustedes deben de tener, no tienen? A ver, hermano. 1-3. 1-3, rápidamente. Aquí lo esperamos, hermano. Fuerte, por favor, para que nos escuchen. Sí. Acerca de su Hijo, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, es él, que era del linaje de David según la carne. Según la carne. Porque habría que establecer en qué sentido se está hablando de la carne. Porque hay escrituras donde hablan de la carne en un sentido y hay escrituras que hablan en otro sentido, refiriéndose también a la carne. Pero me gusta esta versión que dice acerca de su amado, nuestro Adón Yeshua el Mashiach, que era del linaje de David por vía biológica. Vía biológica. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Lo podemos entender que la frase Hijo de Dios significa una persona que ha logrado o recibido una relación íntima, especial con el Padre. ¿Debido a qué? Debido a sus funciones, misiones, consagración y obediencia personal o comunitaria. Por ejemplo, Adán es visto como hijo de Elohim. Lo podemos ver ahí en Bereshit, capítulo 6, verso 2. Hijo de Elohim. Léanlo rápidamente, hermana Verónica. Ayúdeme ahí, porque tenemos muchas escrituras que compartir. Bereshit 6:2.
Bereshit 6:2. Vemos ahí que Adán es considerado hijo de Elohim. ¿Y todo por qué? Porque tuvo una relación íntima, especial con el Eterno, debido a todas las funciones que él desarrolló delante del Eterno, a las misiones que les dio y cumplió, a su consagración y sobre todo la obediencia personal. Por eso, de ahí la frase hijo de Dios. Ahora sí ya lo tenemos, hermana. Fuerte, por favor. Los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposas para sí, cualquiera que escogieran. Entonces, Adán era un hijo de Elohim, por esa sencilla razón. Vamos a Shemot, capítulo 4, verso 22, 23, Éxodo 4, 22, 23. Rápidamente. Entonces dirás a Faraón, Hashem dice, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes a mi hijo ir para que pueda adorar, pero tú has rehusado dejarlo ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Escuche bien, Israel. Israel es mi hijo y es primogénito. Eso lo deben de entender las naciones. Y todos los gentiles. Y todos los que hemos sido pasados de las tinieblas a su luz admirable. Debemos entender eso, que Israel es hijo y es primogénito. Aunque históricamente, ya lo habíamos explicado hace tiempo en los estudios de Torah, no fue primogénito. Biológicamente él no fue primogénito. ¿Quién fue primogénito? Esaú. Esaú fue primogénito. Luego nace Jacob, trabado de su talón. Entonces, biológicamente, Esaú era primogénito. Pero por decreto divino y porque Esaú vendió su primogenitura, entonces Israel se convierte ¿en qué? En hijo y en primogénito. Entonces, sí, hablando de hijos, pues ellos son los hijos naturales. Nosotros hemos sido injertados. ¿Sí estamos entendiendo eso? Amén. Y somos injertados por amor a su nombre, por medio del Mashiach. Entonces, ¿sí estamos entendiendo esa expresión? Amén. Expresado así, grado de intimidad especial que no puede ser comparado mejor a nuestro nivel humano. Con una relación paternal. Entonces el Mashiach es el hijo amado del Padre. El Mashiach es el hijo amado del Padre. El único que ha adquirido y recibido una relación íntima que es uno en propósito. Entonces el Eterno designa, el Creador designa. Y Él es el bendito por todos los siglos. Amén, amén. Entonces, es importante que entendamos las Escrituras porque dice que Él había prometido antes de sus profetas en las Sagradas Escrituras, verso 3, capítulo 1, acerca de su amado, de su Hijo amado, nuestro Adón, Yeshua el Mashiach, que era el linaje de David por vía biológica. ¿Está bien? Porque si no hubiese sido por vía teológica, entonces ¿cómo califica como Mashiach? Hemos dicho que para nosotros es muy sencillo creer que Yeshua es el Mashiach. El Rey, el Santo de Israel.
Al Padre le agradó enviarlo a Él como nuestro Rey, nuestro Redentor. No nada más eso, como nuestro Kohen Gadol, como nuestro sumo sacerdote, como lo estamos estudiando ahí en la carta a los Hebreos. Así le agradó el Padre. Por eso en el verso 4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice Rab Shaul, para la obediencia a la fe entre los gentiles, en virtud de lo que Él mismo ha hecho, entre los cuales estáis también vosotros llamados por el Mashiach. Todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, llamados a ser pueblo apartado exclusivamente para Él. Shalom, de Gesed, a vosotros, de Elohim nuestro Padre y del Adón Yeshua HaMashiach. Y damos gracias por la conversión de los romanos, los gentiles que se convirtieron al Elohim de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua HaMashiach. Damos gracias por esa conversión. Por eso que el verso 8, ¿cómo inicia? Primeramente, en verdad, doy gracias a mi Dios mediante Yeshua, el Mashiach, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu, en la redención prometida de su Hijo, y que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga finalmente, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Un próspero viaje para ir a vosotros. Porque dice en el verso 11, porque deseo veros para impartiros algún atributo espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la causa de la confianza recíproca que existe entre nosotros. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener algún fruto, no solamente entre los gentiles, sino también entre vosotros. ¿A helenistas? ¿De usted? ¿Por dónde empiezan? A helenistas y a paganos. A sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros la promesa de la redención, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo de esta promesa de la redención, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Escucha el orden, al judío primeramente y también al griego. Porque en la proclamación de esta promesa de redención, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De ahí mi anhelo, tratar de publicar la verdad, no detener la verdad. Verso 19, porque de Dios se puede conocer, de Dios se puede conocer y le ha sido revelado. Pues Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles claramente desde la creación del universo. ¿Ve usted la importancia de estudiar Torah? Se hacen visibles desde la creación del universo,
siendo evidentes por medio del designio presente de las cosas hechas, para que no haya excusas, pues habiendo intuido la existencia de Dios, no le glorificaron como a Dios ni le agradecieron, sino que se entregaron a vanas especulaciones, por lo que su desatinado corazón fue endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron torpes. Cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también él permitió que fueran presa de la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, por empecinarse en cambiar la verdad de Dios por la mentira. No hicieron más que honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Amén. Por eso Dios permitió que fuesen atrapados en pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, abandonando su relación sexual natural con mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución resultante a su extravío. Y como ellos decidieron ignorar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad sexual, avaricia, maldad, plenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, sinvergüenzas, soberbios, altivos, inventores de transgresiones, desobedientes a los padres, vanos, desleales, sin afecto natural ni misericordia, y quienes, habiendo entendido el veredicto de Dios, que los que practican tales cosas son reos de muerte, no solo las hacen, sino que también se apoyan en los que los practican. Hemos dado ahorita el primer capítulo a la carta a los romanos. Y también, de alguna manera, esa introducción que, si el Eterno nos permite, el próximo miércoles, porque los miércoles a las 7 en punto estamos dando estudios del Nuevo Pacto, del Brit Hadashah, y estamos analizando dos cartas que yo considero de suma importancia, que es la carta a los judíos y esta carta del rabino Shaul a los creyentes en Italia. Porque en la próxima clase vamos a hablar del capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Justamente de qué va a tratar. Va a tratar acerca de la introducción que ya habíamos planteado desde el principio. ¿Ha desechado el Eterno a su pueblo? En ninguna manera. Porque dice también, yo soy israelita. Esa respuesta que dio Rab Shaul fue una respuesta contundente y podemos decir que es una evidencia histórica. Vamos a enfocar en eso. Vamos a hablar de los dos olivos, el natural y el silvestre. Como el Eterno, dentro de su misericordia, por medio del Mashiach, fuimos arrancados de ese olivo silvestre, arrancamos una rama natural, así lo hace el Eterno, y la injerta en el olivo natural. El olivo silvestre al olivo natural. Vamos a hacer algunas comparaciones con otras versiones en donde de verdad la equivocación es grande.
Y bueno, eso lo vamos a analizar en la próxima clase. Espero que este tema haya sido de bendición para su vida. Oramos para que sea así y que el Eterno los guarde y los cuide. Shalom Aleichem.